las generalidades de la Biblia, aspectos generales con relación a la Biblia, al libro como tal, aspectos históricos que considero son importantes y muy desconocidos por la mayoría de las personas, incluyendo los que hacen uso del Sagrado Libro. Y aquí, fíjense que tiene fecha del año 2016, es un documento ya de algunos años atrás, elaborado hace algunos años atrás, pero que, bueno, siempre está vigente todo lo que tiene que ver con el tema de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y tenemos una base bíblica que es la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, donde dice que toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. La Biblia, las Sagradas Escrituras en realidad son la palabra del Ser Supremo, son la palabra del Creador. Y pues bien, ya con este texto de 2 Timoteo 3:16, la misma Escritura lo corrobora. Ahora, seguidamente, para lo que queremos tratar en el día de hoy es, ¿qué sabe usted acerca de la Biblia? Y pues a los interesados en el tema, les invito a prestar entonces mucha atención a continuación. ¿Qué sabemos acerca de la Biblia? Me refiero acerca del libro, acerca de sus aspectos generales. Miren, antes de leer las páginas siguientes de esta lección, porque este es un seminario, como les dije, que yo dicto con relación a este tema, entonces esto va dirigido a los estudiantes, a los que hacen el seminario conmigo. Dice, voy a leer como está escrito. De nuevo, antes de leer las páginas siguientes de esta lección, haga una autoevaluación respondiendo a las siguientes preguntas. Estas preguntas son de autodiagnóstico, autoevaluación. Número 1, ¿qué significa la palabra Biblia? Sabemos qué significa la palabra Biblia. ¿Cómo se originó la Biblia? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos en las escrituras hebreas? ¿Cuántos libros? ¿Y cuántos en las escrituras nazarenas o llamados Nuevo Testamento? Cuarto, o número 4, ¿qué libros están en la ley, los profetas y las epístolas o las cartas? ¿Puede nombrarlos y encontrarlos rápidamente? Esto más que todo va dirigido a las personas que hacen uso de la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe qué libros están en lo que llaman la ley? Realmente es la Torá, los profetas, todas estas escrituras que llaman Antiguo Testamento. Y luego las epístolas o cartas, que son las que están dentro de lo que llaman el Nuevo Testamento. ¿Puede usted nombrarlos? ¿Puede encontrarlos rápidamente? ¿Está familiarizado con este libro? Número 5. ¿Por qué la Biblia está dividida y numerada en capítulos y versículos? Número 6. ¿Cuánto tiempo fue necesario para escribir toda la Biblia? Número 7. ¿Por qué se tradujeron las escrituras? Y número 8. ¿Cuáles son las razones para creer que la Biblia es el libro más importante para los creyentes? Estas son algunas de muchas preguntas que podríamos realizarnos al respecto para hacer un autodiagnóstico de más o menos qué conocemos acerca de la Biblia. Y les recuerdo que básicamente la palabra Biblia termina significando para nosotros libros. Significa como una especie de biblioteca. Es como una especie de biblioteca que compone una cantidad de libros que son de distintos autores, pero que nos muestran por su coherencia de pensamiento que en realidad proceden de un solo autor, que es un autor divino. Y de eso es que nos habla el texto base que tomamos al principio, ¿no? Entonces, bueno, libros es lo que significa básicamente la palabra Biblia. Y vamos a pasar rápidamente a ver, entonces, a recordar que dijimos que las escrituras antiguas fueron originalmente hechas en un material conocido como papiro, y dice que el centro de producción del papiro fue la región del delta del río Nilo en Egipto. En un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo, eran rollos de papiro. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarlo, lógicamente, hasta el lugar deseado. La práctica de coser las hojas de papiro uniéndolas para formar un libro con páginas no fue conocido sino hasta un siglo después de la muerte de Pablo, el apóstol, aproximadamente para el año 67 de la era común. Los judíos tenían la Torá, lo que llaman los cristianos la ley, la tenían escrita en rollos, y en la antigüedad los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación del conocimiento humano. Y fue en la segunda mitad del siglo I cuando los nazarenos, que es el nombre que originalmente
llevaban quienes ahora se conocen como cristianos, los nazarenos comienzan a utilizar el formato códice, que ya es un formato distinto al rollo. El códice es como libros, como los libros actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernados los papiros como los actuales libros. Entonces, luego de haber sido rollos, pasan a ser códices, ya va como evolucionando, ¿no? En la parte de la tecnología y las ventajas prácticas del formato códice eran evidentes. Se ahorraba papiro, puesto que se escribía en ambas caras de las dos hojas, tenía un formato compacto y a menudo cabía en un bolsillo. Se podían hacer libros pequeños, era fácil de manejar y podía hojearse deprisa buscando una referencia. Era fácil de guardar y también de ocultar en épocas de persecución, porque siempre pues, ha habido en la historia persecuciones al uso de las Sagradas Escrituras. En concreto, y para los 4 evangelios, los 4 libros llamados evangelios y los hechos, el libro de los hechos de los apóstoles, se necesitaba un solo códice en lugar de 5 rollos. Fíjense cómo era mucho mejor el códice, porque podía en un solo códice tener 5 libros en lugar de tener 5 rollos, que era más difícil de portar, ¿no? De transportar. Entonces, en lugar de 5 rollos, con los que resultaba más fácil enviar los textos nazarenos por todo el imperio. Estamos hablando del Imperio Romano, que era el que predominaba en aquel entonces, y solo siglos después, en el siglo IV, comenzaría a utilizarse un tipo diferente de material para la escritura, que es conocido como el pergamino. Era formado de piel de animales, como vacas, ovejas, cabras y antílopes, las cuales convenientemente tratadas, el pelo se raspaba de la piel y ésta se alisaba como piedra o con piedra pómez. Se reducían a hojas finas y lisas esas pieles de animales. Entonces el nombre pergamino se deriva de Pérgamo en Asia Menor, donde se producía mucho pergamino en el siglo II antes de la era común, o lo que comúnmente se dice antes de Cristo.